Hoy, en Planeta Histórico, los invito a conocer Venezuela. Vamos allá. En el territorio que conocemos como Venezuela comenzaron a aparecer humanos en el año 30.000 a.C., que a pesar de pasar por la etapa prehistórica de este país, fueron evolucionando y desarrollando habilidades como la caza, pesca y agricultura. Como dato curioso, fueron los primeros en asentarse en las islas del Caribe a través de la exploración y navegación. Y sí, fueron los primeros en descubrir y poblar las islas del Caribe, que fueron descubiertas por los europeos hasta 1492 en el primer viaje de Cristóbal Colón. Sin embargo, el territorio continental de Venezuela sería descubierto hasta 1498 por Colón en su tercer viaje, que llegó por la desembocadura del río Orinoco y luego de un breve recorrido pasando cerca de la isla Margarita nombraría estas tierras Tierra de Gracia. Pero aquí les va algo más curioso, y es que no fue Colón quien exploraría estas hermosas tierras, sino Alonso de Ojeda, que en 1499 realizó una expedición por las costas hasta llegar al Cabo de las Velas, en la península La Guajira. Poco después se emprende una colonización por el Imperio Español, que fundaría una efímera gobernación de Coquibacoa. Y aquí viene una parte importante de la historia, que llevaría más adelante a reclamaciones territoriales que están vigentes hasta la fecha. Pero eso es algo que contaré más adelante. Y es que después de fundada la gobernación de Coquibacoa, se comienzan las demarcaciones jurisdiccionales de lo que fueron las provincias de Margarita, Venezuela, Trinidad, Nueva Andalucía y Guyana, y posteriormente la de Maracaibo. Ahora sí, ¿se van dando una idea por dónde viene el nombre del país y las reclamaciones actuales de territorio? Pues venga, que ya se lo explico más adelante. En 1528, el rey Carlos I expide la capitulación de Madrid y renta parte de la provincia de Venezuela a la familia Welser y la familia Fugger, que dio paso al Clan Venedict, una de las gobernaciones alemanas en América, mientras los españoles enfrentaban rebeliones indígenas como la del indio Huacaipuro en 1560 y la de los Quiriquires en 1600. El colonialismo se termina de implantar a finales del siglo XVI con el Cabildo y la Iglesia Católica, que a través de órdenes religiosas como la Orden Agustino Recoleta termina por apaciguar a los indígenas y servir a migrantes coloniales, lo que abría una prosperidad económica gracias al comercio y la minería, que desencadenó ataques piratas como el de Henry Morgan a Maracaibo en 1669. Ahora sí, regresamos a su curiosidad y duda. ¿De quién es el Esequibo? La respuesta a esta pregunta ya la respondí, aunque hay que destacar que durante un periodo España pierde territorio y a partir de 1615 la región oeste del río Esequibo es tomado por los neerlandeses, que también toman Aruba, Curazao y Bonaire. Posteriormente los británicos toman Trinidad y Tobago luego de la firma del Tratado de Amiens en 1802. Ahora sí, entra en escena este señor, conocido por todos en América, pero antes te cuento por qué. Resulta que a finales del siglo XVIII, coincidiendo con la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la conquista napoleónica de España, se dan los primeros conatos de independencia en Venezuela. Y aunque hubo pequeñas sublevaciones en 1748, no fue hasta 1795 que se da la primera batalla armada de carácter masivo, que desató el sambo José Leonardo Chirino en la población de Coro al occidente del país. En 1720 se produce la primera conspiración con raíces populares, con Manuel Gual y José María España al frente, aunque esta acción falla y los dos líderes son ejecutados. Por otro lado, en 1806, el criollo Francisco de Miranda intenta 2 veces con una expedición desde Haití invadir el territorio venezolano, por la zona de Vela de Coro, que fracasan junto a la conjuración de los mantuanos gracias a la prédica y la indiferencia de la población. El 19 de abril de 1810 da inicio a la Revolución Venezolana. Vicente Emparán, que era el capitán general de la gobernación de Venezuela, fue destituido por el Cabildo de Caracas, y esto genera la creación de la Junta Suprema de Caracas, la primera forma de gobierno autónomo. La Junta gobernó hasta el 2 de marzo de 1811, cuando se instaló el primer Congreso Nacional, ente que nombró un triunvirato que estaba compuesto por Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. Meses después se firma la Declaración de Independencia, pero esta primera república colapsa rápidamente y pues a la batalla. En julio de 1812, Miranda, comandante en jefe del reciente creado ejército, capitula en San Mateo con la esperanza de crear un nuevo frente en Nueva Granada. Ahora sí, podemos hablar de este personaje histórico, y es que en 1813 Simón Bolívar volvió a dar un impulso al movimiento luego de tomar el control de la ciudad de Cúcuta, desde donde emprendió la campaña Admirable, una expedición armada por los Andes y el occidente del país en compañía de Anastasio Girardot y José Félix Rivas, al hacer público el decreto de guerra a muerte, enfrentando a los realistas en varias batallas en su camino a la capital, en la que entró triunfante y fue nombrado Libertador. Se crea la Segunda República y al año siguiente estalla una rebelión a cargo de José Tomás Bove que hace caer la Segunda República. Y si te preguntas que si este es el fin de Bolívar, pues te digo que estás lejos de la realidad. Y es que luego Bolívar desde Nueva Granada intenta rescatar la campaña Admirable, pero al no recibir apoyo intenta buscarlo en Jamaica con los británicos, para luego trasladarse hacia la isla de Haití, donde junto al resto de los líderes patriotas planifica la expedición de los Cayos a tierra firme, la cual zarpó en marzo de 1816. Luego de tomar la isla de Margarita, los republicanos continuaron atacando Carúpano y Maracay, pero fueron rechazados.
Y en la segunda expedición, Bolívar toma las tropas acantonadas en Guayana y logra conquistar Angostura, desde donde funda la Tercera República, mientras José Antonio Páez realizaba operaciones para liberar la región central del país al mando de sus llaneros. La guerra en el llano continuaría hasta 1819, y ese mismo año Bolívar instala el Congreso de Angostura, que da paso a la creación de la Gran Colombia. En 1820 se firma el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, que ponía fin a la guerra a muerte. El 21 de junio de ese mismo año, Bolívar se enfrenta a Miguel de la Torre en la batalla de Carabobo, y logrando la victoria que liquidaría a las fuerzas realistas en Venezuela, dejando remanentes que serían derrotados más tarde en la batalla naval del lago de Maracaibo. Luego, con la toma de la plaza de Puerto Cabello, se termina de sellar la victoria del Ejército Libertador y la independencia de Venezuela. Ahora, para los que se preguntan qué fue la Gran Colombia, pues la Gran Colombia fue creada a partir de la integración de la Capitanía General de Venezuela con el Virreinato de Nueva Granada y la Provincia Libre de Guayaquil, a lo que luego se uniría la Audiencia de Quito. El Congreso de Angostura se movería a Cúcuta, donde se sancionó una constitución en 1821. Bolívar sería nombrado presidente por mayoría y Francisco Paula de Santander sería vicepresidente. Desde ahí, Bolívar continuaría sus campañas para liberar el sur, liberando el Perú y creando Bolivia. Y sí, este país lleva su nombre en honor al hombre que la liberó. A pesar del esfuerzo del nuevo Estado por regular el comercio y el decreto de abolición de esclavitud en 1829, por el deseo de autonomía de los venezolanos e inspirado por la Cosiata de 1826 liderada por Páez, se termina de separar Venezuela, y en 1830 se instaló el Congreso de Valencia, capital provisional del país por motivos del Congreso. Esto terminó en la secesión de Venezuela de la Gran Colombia y fundaría el Estado venezolano al adoptarse una nueva constitución. Ahora sí me despido, pero antes los invito a ver el próximo capítulo de la historia de Venezuela y a suscribirse a nuestro canal Planeta Histórico.